Buenas, buenas. Hoy es lunes 16 de febrero y tenemos el gusto, el placer y el honor de estar nuevamente con don Juan Diego Castro, esta vez desde su bufete, con este montón de espadas que me dan ganas de que algunas se desaparezcan, no mentira. No, pero oiga, le tomo la palabra, yo sé dónde la conseguimos. Primero, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias por compartir este café. Por dicha que es en la mañana, yo no tomo nada caliente después de las 4 de la tarde, solo cosas frías, sobre todo agua fría. Sí, pero es que hace calor. Esta es su casa. Muchísimas gracias. El honor es mío. Muchísimas gracias. Deme la mano, por favor. Muchísimas gracias. Don Juan Diego, le solicité esta entrevista porque obviamente pues con usted se puede hablar abiertamente y con mucha profundidad, con mucho criterio también sobre el tema de la inseguridad o la injusticia, como también usted lo ha rebautizado, digamos, ¿verdad? La problemática. Y últimamente hay muchos, por ejemplo, programas de televisión, artículos en la prensa, etcétera, que hablan o que hacen un análisis, un abordaje sobre la inseguridad o la injusticia. Pero muchos de ellos se enfocan en control territorial, en más policías, en más comunicación entre cuerpos policiales y este tipo de situaciones, pero no hay un enfoque integral. Entonces quería hablar con usted sobre eso el día de hoy. Sin embargo, me gustaría hacerle una pregunta primero. Todo lo que usted quiera. Estoy buscando un dato para darle la fecha exacta, pero le estoy poniendo cuidado. Me gustaría saber cómo asimila el resultado de las elecciones, porque la entrevista la tuvimos como 5 días antes de las elecciones, en la entrevista anterior. Mire qué interesante, porque esto es parodiando a uno de mis autores preferidos de la literatura mundial, no solo latinoamericana, Gabriel García Márquez. En mi juventud, yo creo que era casi entre adolescente y muy joven, Crónica de una muerte anunciada. Yo le tomaría prestado al premio Nobel colombiano ese título para decir Crónica de unas elecciones anunciadas. Lo que pasó ahí fue arrasador. El triunfo de la candidata Laura Fernández y sus 31 diputados, pues era esperable, inclusive para nosotros en el Partido Compatriotas, lo teníamos claro, sabíamos que era un experimento a nivel provincial, un experimento con un mensaje diferente, muy puntual, enfocado en el tema de la justicia, la seguridad, la libertad, pero sobre todo la justicia. Es mucho el dinero que se gastó en esta campaña. El Partido Soberano gastó un poquitillo más de 3.000 millones y de ahí para abajo Liberación Nacional 1.000 y tantos millones. Y nosotros hacíamos números del precio, costo de las curules. Por ejemplo, la curul de Claudia Pacac costó 1.900 millones de colones, Richard. Creo que Inforame también lo publicó, ¿verdad? Una curul, 1.900 millones de colones. Y este personaje de la política merece una mención específica. Se había desaparecido 3 años y meses. Se fue para Estados Unidos con su esposo, desaparecieron, que es el estilo de muchos políticos de nosotros. Vea, por ejemplo, Villalta, desaparece, estuvo ahí en la UNED, no se veía, ¡plum!, aparecen ya cuando va a empezar la campaña, más o menos a mediados del año previo a las elecciones. Aparece ella con una cantidad gigantesca de dinero, de asesores, de publicidad, de agresividad, cambiaron el nombre del partido, la bandera, escondió a Carlos y ¡frum!
se convierte, según ella, esta vez pifiaron, en volver a provocar un clivaje como en el 2014, 2018, en el 22 los fulminan, pero recuerde que hay bacterias y bichitos que quedan ahí como en letargo, catatónicos, y uno dice, ya no existen y vuelven a brotar. ¿Qué hace que ese bichito del PAC vuelva a brotar? El chorro de plata que le dan los que los mantienen y los financian, los que los tuvieron 3 años fuera del país sin ninguna actividad económica conocida. Vienen, montan un espectáculo de esos y creían que iban a clivar a Laura Fernández como clivaron a Johnny Araya, como clivaron a Fabricio, que ahora sí también, yo creo que ya sí se lo fulminaron. Ese sería otro tema bonito de analizar, porque en la campaña acaecieron situaciones que realmente a mí me conmovieron. Pero vea, con Welmer se vuelven otra vez al letargo. En el 22. Sí, y ahora vuelve a aparecer y juraba su equipo de un horizonte negativo que iban a la segunda ronda. También me sorprendió cómo fue convertida en estatua de sal, no, como decía un exdiputado de la Unidad, en perro de yeso el Partido de Unidad Social Cristiana. Y la señora Abril Gordienco, hay que hacer las diferencias entre doña Abril y doña Claudia. O sea, son muy diferentes, aunque esa curul de la señora Gordienco costó muy parecido, como 1.800 millones de colones. Cada curul del Frente Amplio costó más de $1 millón. Entonces, si usted ve los números, y sin ser yo analista político, porque yo soy abogado, vivo del ejercicio de mi profesión y ningún bufete me mantiene para que yo ande de programa en programa hablando de cuestiones políticas, sí es interesante ver cómo se dieron los números finalmente. Vea qué curioso. O sea, si lo ponemos como en crónica de una muerte anunciada, podemos decirlo de dos maneras: crónica de un triunfo anunciado de doña Laura y sus diputados, y crónica de una derrota anunciada a partir de la ingeniería social, la manipulación, el análisis de datos profundos, como la neuropolítica, la biopolítica llegó a extremos como de hacer una carita así para que fuera el candidato Cosi. ¿Cómo vemos esa manipulación? Y usted ve por otro lado un partido profundamente manipulador, asesorado por expertos españoles, probablemente expertos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, como ellos con el cuentico de la mota, el miau, aquellos muchachitos extravagantes, todo el tema progre, fueron creando y sosteniendo un segmento del 7% de la población que le gusta ese producto. Hay mucho que ver, hay mucho que aprender y sobre todo estar alerta de cómo se van a dar los acontecimientos. La consigna Josi de estos días fue aterradora, pero esperable, porque quienes conocemos cómo piensan ellos, él va a hacer trucos y trampas para trabar la Asamblea Legislativa. O sea, por el amor de Dios. O sea que tenemos política Josi por lo menos 4 años más y política Miau 4 años más. Ahora, en el Partido Soberano, y sí me gustaría que lo habláramos en otra oportunidad, vienen cuestiones muy, muy interesantes, como por ejemplo la discusión ética en el ejercicio de la profesión. Pero no quiero cansarlo con esos temas. No, jamás. No, y su análisis es siempre interesante y ampliamente elocuente, ¿verdad? Sobre lo que menciona. Le preguntaba sobre el resultado de las elecciones por 2 motivos. El primero es porque con esos 31 diputados se pueden hacer muchas cosas, no todas las que se planeaban con la expectativa de los 40 diputados, entre ellas la reforma del Poder Judicial
cuya propuesta o una propuesta fuerte usted la presentó y está ahí, ¿verdad? La estoy viendo en este momento. Aquí la tiene. En el año 2000, se la pongo en la cámara en el 2014. Aquí en el 2024. Perdón, 2024, sí. Casi que me fui a una de las peores épocas para la justicia y la seguridad, que fue en el 2014 con el gobierno PAC. Este se llama Proyecto de Ley de Equilibrio Republicano y Reforma Sistémica del Poder Judicial. Es una reforma al Poder Judicial. Es una reforma, pero no olvidemos, don Richard, que nosotros tenemos una república desequilibrada. Una república que fue tomada por un poder que se convirtió en un leviatán, en un monstruo, y el poder judicial, obra del Partido Liberación Nacional desde los 70s, aún y con la oposición de don Pepe Figueres Ferrer, le quita al Poder Ejecutivo la acción penal pública, se la quita a la Procuraduría, se la da a la Corte con un Ministerio Público en la Corte. Le quita la mitad de la función policial, función esencial del Estado moderno, y toda la parte de la policía represiva se la da al Poder Judicial. Eso es en el 75 que entra en vigencia la ley del OIJ y el Código Procesal Penal. Don Pepe Figueres vetó esa ley del OIJ y sus mismos diputados de Liberación la resellaron. Ahí es donde la Corte empieza a esa monstruosidad que la va convirtiendo en eso, en el mega poder judicial. En el 89 le meten otro impulso para que este monstruo sea omnipotente, omnisciente, por todo lado se metió, asumió roles del Ejecutivo y del Legislativo, con la Sala Constitucional, llevando dentro del plan ya, bajo el mando del dúo Arias, a lograr que la Sala Cuarta aprobara de manera inconstitucional una reforma de la Carta Magna para permitir la reelección presidencial. Ahí usted vio cómo ya el Poder Judicial exige esto que nosotros llamamos equilibrio republicano. Y aquí están todos los proyectos para sacar los tentáculos que invaden el resto del Estado desde la Corte, Ministerio Público, Fiscalía General y todos los fiscales, laboratorios forenses y medicina legal fuera de todos los poderes, policía judicial, pasándola a una policía de investigaciones, que tal vez ahora hablamos de algo que me hizo gracia escuchar un día de estos, de que cuesta mucho coordinar entre las policías. Desde hace algunos años, dijo una de las expositoras, qué curioso, no, desde hace 30 años, siendo su servidor ministro de Seguridad, reunió a todos los cuerpos policiales en un evento en el auditorio del Instituto Nacional de Seguros para lograr coordinar entre todos los cuerpos policiales. No se puede mientras tengamos policías en todo lado, en el Poder Judicial, en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Gobernación, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de la Presidencia. Cuando los países normales, republicanamente hablando, todas las policías están en el Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que reequilibrar la República, no solo es eso, sino que también aquí establecemos o planteamos un proyecto para la elección directa de diputados. Para que quienes vayan a ser escogidos como diputados no dependan de contar con una alforjilla, con $1 millón o $3 millones para tener una curul, porque si no está en un partido, las cosas no van a funcionar, y dentro de 4 años será todavía más interesante, porque ellos le están haciendo números a que el proceso que inició con el presidente Chávez se termina
en el 2030. En el 2030 ya, cuando la inteligencia artificial casi que va a haber acabado con un montón de profesiones, no sé si las de los políticos. Ok, le traigo el tema justamente de esta, yo le dije tesis la vez pasada, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad de hablar, pero este compendio de proyectos de ley ya presentados, ¿verdad? Están en la Asamblea desde el 2024. Si hay algo en lo que en lo que se podía observar una convergencia real entre el movimiento Compatriotas o el Partido Compatriotas y también Pueblo Soberano, es justamente en la visión de una reestructuración integral del Estado. Así es. Con miras hacia la inseguridad o injusticia, como usted dice. Entonces, aquí podemos ver como ese vínculo que puede haber entre ambas propuestas. La pregunta es, ¿qué se va a poder lograr de esto, por lo menos, con 31 diputados? ¿Qué considera usted, qué cree que se pueda lograr realmente? Yo creo que mucho. Digamos que las dudas o la falta de información que tenemos en Compatriotas es si estos 31 diputados de la bancada mayoritaria se van a poner de acuerdo entre ellos para que no se conviertan en tránsfugas y se baje el número de 29. Ese es un riesgo, porque sabemos muy bien que todas esas fichas muy bien escogidas con un propósito de llegar a los 40 diputados que no fue alcanzado, pues no tienen ni una línea ideológica, ni una formación ético-política, ni un criterio, digamos, patriótico claro. Sumándole además que la mayoría de esos diputados, los 57, no tienen la menor idea de cómo funciona el Poder Judicial y qué es lo que hay que hacer allí adentro. Yo sí creo que con 29 votos podemos avanzar en muchas de estas leyes. Por ejemplo, la que tiene que ver con sacar el Ministerio Público, sacar el OIJ con sus 3 áreas: Policía Judicial, Dirección, Departamento de Investigaciones Criminales, Laboratorios, Departamento de Laboratorios Forenses y Departamento de Medicina Legal. También podemos sacar a la Defensoría de los habitantes, de la Defensa Pública, y pasarlo a la Defensoría de los Habitantes. Vea, Richard, hay casos... Pero perdón, ¿esas no son reformas constitucionales? No, todas estas son legales. Las constitucionales, ahí es donde hay una traba. Por ejemplo, nosotros planteamos sacar la Sala Cuarta, y ahí sí hay unas normas constitucionales que habría que modificar. Ahora, si usted hace aritmética política simple, para que le dé 38 necesita 31 más 7. ¿Será que los señores del Miau se van a aliar con Pueblo Soberano para reformar la Constitución? Vea, todo puede pasar, todo puede pasar. Ellos tienen asesores muy buenos que nadie conoce, que no facturan aquí, porque esas cosas no son espontáneas, no son simplemente idea de la exministra del PAC, viuda del fundador del Frente Amplio, que dicho sea de paso, el Frente Amplio no es una marca criolla, hay Frente Amplios en muchos países de la América Latina, es un movimiento progre, etcétera, 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 etcétera. Entonces sería muy simpático una alianza de ese tipo. ¿Será la bancada liberacionista coherente y muy de línea ideológica clara? Es que ya la ideología socialdemócrata del Partido Liberación Nacional se perdió con los Arias. Ahí lo que hay es los cacicazgos, el arismo, el figuerismo, el toñoñismo, etcétera, etcétera. Y ahora sigue el ramismo, no sé, por decirlo de una manera, o el josismo. Entonces no son consistentes, no son
monolíticos. Todos esos movimientos, como lo vimos, cómo desapareció 8, cómo le volaron las aspas al partido Heli. O sea, el helicóptero se vino, pero oiga, como se caen los helicópteros, cuando un avión se cae, planea, el helicóptero se viene de un huevazo al suelo. Las aspas volaron, parece que le peló la mitad de la cabeza. Pero ahí, ¿qué pasa? Cómo se cayó también el Partido Nueva República, cómo se van reacomodando. Hay un sector cristiano dentro de la bancada mayoritaria, cómo se van a aliar, qué discusiones van a haber, porque ya los diputados electos tampoco tienen posiciones pacíficas. Ahí vamos a ver una gran pelea de egos. Y ya que usted quiere hablar del tema, permítame hacer la última digresión. Que Nogui va de primer presidente, va. ¿Te crees? Eso, pero seguro. Pero después tenemos un candidato que puso votos cristianos, protestantes, evangélicos, lo que sea, que ya fue presidente de la Asamblea y que tuvo alianzas muy cercanas con Toñoño Álvarez. Y después tenemos, ¿verdad?, a otro señor que va de diputado que ha estado en todos los partidos, fue asesor de la Unidad, fue asesor de Liberación, fue asesor de la Unidad, tuvo un partido propio, sacó el 1%, después fue simpatizante del PAC, fue simpatizante del Frente Amplio y ahora va en la bancada mayoritaria, y además no es un actor político parlamentario pacífico. Entonces yo estaré expectante y entretenido. Hay una coyuntura particular en este momento, ¿verdad? Y si hay algo que siempre, y tengo que ser fiel a quien dijo esto en algún momento, ¿verdad? Don Douglas Camaño dijo en un momento: la gente lo que sigue son causas. No, en este momento, ¿verdad? Previo a las elecciones. ¿Cuál era la causa? La reconstrucción de Costa Rica, del Estado, la reconfiguración del Estado, y mucho que viene de la mano del cambio que ha provocado, ese sismo que provocó don Rodrigo Chávez en la política nacional, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué piensa usted o cómo lo ve, pero la atención que la población está poniendo hoy en la política y los medios que tienen para poder hacerse escuchar, o sea, hablo de las redes sociales, etcétera, son mucho más fuertes y poderosos que en cualquier elección anterior. Es decir, de cualquier partido, ¿verdad? Me refiero a cualquier partido. El diputado, diputada, que no responda a aquello que se le encomendó el 1 de febrero, va a tener un, digamos, juicio social, por decirlo así, severo, o no sé cómo lo ve usted. No, yo coincido plenamente, nada más plenamente con lo que usted plantea. El votante, el elector costarricense, como en todas las democracias del mundo, no es un elector racional, no es un elector que va a sumar 1, 2, 3 y va a comparar programas de gobierno y discurso, no. Vea cómo esta campaña tenía una coincidencia entre los asesores de imagen, de publicidad y propaganda. Ponía a las candidatas a bailar. Yo decía, ¿por qué será que bailan? Todas bailaban. Yo me la juego, ¿ah? Yo no crea que soy tan tieso para una bailadita. Sobre todo bolero para agarrarme de Sarita y no caerme, pero okay. Todos bailaban. Aquello era todo un baile, toda una cosa. ¿Cuál era el mensaje que queríamos? Porque el voto es un voto irracional, sentimental. A veces es un voto negativo. No, yo no voto a favor de tal, voto contra tal. A veces es un voto pasional. Ya ese voto que mi familia era mariachi de Hueso Colorado, que mi familia cantaba el corrido a Pepe Figueres, eso se ha perdido mucho. Sin embargo, vea qué curioso cómo la propaganda genial del COSI le triplicó lo que decían las encuestas. Nadie se esperaba que este
PLN llegara a más del 10, al 20, llegó al 30. Pero la ciudadanía no ve algo que es muy grave. Pero en estos 4 años sí vamos a seguir aprendiendo. Es cuánto nos cuesta una campaña política, que es un despilfarro. Cada vez que usted vea una valla de esas, estamos hablando entre 1 y las chiquitillas y 3 millones de colones, la valla. ¿Cuánto valían las caritas COSI, las banderas, las camisetas, los stickers, los anuncios, la movilización, las disco móvil, los productores de video? Es una locura de plata y no le llegan a plantear. Si pudiéramos hacer, no es mi oficio y mi bufete no me paga para que yo hable política, ni aunque me pagara, qué aburrido, prefiero el derecho. Usted va a agarrar las palabras claves de los discursos y todo era lo mismo. Por ejemplo, la palabra clave del CACPAC: yo voy a debates. ¿Qué les pasó yendo a debates? Sonaron como un chiquitraque cebado, ¿verdad? Ni nos refiramos a las otras candidatas ni a los otros candidatos. Usted ve cómo desaparecieron de los 20 partidos nacionales, solo 5 lograron llevar diputados. Hay algunos que quedaron, pero oiga, casi como que les van a cancelar la inscripción porque no alcanzaron las 3.000 firmas y a nivel provincial las 1.000. Aquí, ¿qué pasa? Que el voto nunca es racional. Quienes conocemos, gracias al ejercicio de la abogacía, las maniobras asquerosas de la prensa canalla desde 1991, hace rato, don Richard, cuando La Nación monta el escándalo del caso Chemis, para que Figueres Olsen fuera reventado antes de la Convención de Liberación. En ese momento, para la candidatura del 93-94 estaban de precandidatos de liberación don José Miguel Corrales, un señor, Araya Monge, Rolando, Margarita Penón, la fórmula mágica, la exesposa de Dedos Arias, la tenían ahí para que ella hiciera lo mismo que no pudieron hacer. Ahora don Rodrigo, que aprende muy rápido y juega más inteligentemente que todos estos, por eso los tiene bien pegados, lo logró. Y José María Figueres va de nuevo: Penón, Bolaños, Araya, Figueres, ahí tiene usted y me falta uno. Eran 5 precandidatos. Y Figueres los muele en la precampaña, y con todo el escándalo del caso Chemis, el libro, un juez que puso el presidente de la Corte para votar la querella por la injuria por la prensa del caso Chemis, donde estaba La Nación metida de narices con Oscar Arias, Fernando Zumbado y otros personajes liberacionistas, son derrotados y sin segunda ronda. No olvidemos también que don Pepe había muerto en el 90 y tenía todo el impulso. Precisamente el artífice de la candidatura y la presidencia de Figueres Olsen acaba de morir, el señor Carlos Espinac, con su grupo Colina 2000 y después ATD, con todo este grupo que todavía sigue vivo. Son tan audaces que la vicepresidenta de Figueres Olsen, la señora Grispan, ahora tiene altas posibilidades de ser secretaria general de la OEA. Vea cómo se mantiene a lo largo de 32 años. O sea, ellos se relacionan, se contactan, funcionan y saben cómo seguir operando. Pero aquí todo cambió. ¿Y por qué cambió? Porque el presidente fue muy claro, y ahí sí quiero decir con toda franqueza y mucho respeto para don Rodrigo, que fue su servidor el que le supo exponer dónde está el gran
taco de la República de Costa Rica que se llama la Corte Profunda, la perversa y corrupta Corte Profunda, un grupúsculo de magistrados controlados por Liberación Nacional que son los que siguen sosteniendo esa estructura carísima, inservible y absolutamente politizada en el Poder Judicial. Y otra marca que yo acuñé en esta oficina y que también ha usado el señor presidente es el de la prensa canalla. Cuando vemos cómo ha operado la nación toda la vida contra los políticos que no se le arrodillan, masacrándolas, a pesar de que la condenen penal y civilmente, como sucedió con don Pepe Figueres, con don Daniel Oduber, con el señor Cherboski y con este servidor, que fue solito, los querelló, los demandó y los obligó a publicar la sentencia condenatoria gratis en sus 10 primeras páginas. La prensa canalla y el Poder Judicial son las dos grandes piedras que están cargando los costarricenses en su espalda, casi como en el mito de Sísifo. Creemos que cada 4 años vamos a las elecciones y vamos a quitarnos esa piedra, pero esa piedra, sumado los partidos corruptos, se está desquebrajando. Ya que toca el tema del Poder Judicial, que por ahí más o menos venía ese tema que yo le mencionaba sobre los proyectos que usted ha presentado ya. Doña Laura Fernández la semana pasada en un programa, si no me equivoco, creo que fue con doña Amelia Rueda. A doña Laura yo la escucho mucho, pero si va a la prensa canalla no la escucho. Bueno, le voy a comentar qué fue lo que dijo. Sí, por favor, perdón, me voy a quedar callado. No se preocupe, no se preocupe. A la gente le gusta como usted se expresa, no hay ningún problema. Dijo doña Laura, el Poder Judicial nos está ahogando en criminalidad. Corrupción y crimen organizado. La corrupción y el crimen organizado se podría estar filtrando en el Poder Judicial. Es una posibilidad, dice doña Laura, basado en el estado de la justicia. Y mencionó adicionalmente, hacen falta investigaciones preliminares, órganos disciplinarios y rendición de cuentas. Esos fueron los 3 puntos que soltó doña Laura, doña Laura, ahí con doña Amelia Rueda. Me gustaría saber, y entendiendo su conocimiento, su dominio, su manejo y cuánto usted sabe de lo que pasa en el Poder Judicial, ¿qué opina al respecto? Digamos que es una visión correcta, pero muy parcializada de la realidad del Poder Judicial. Aquí nos asusta mucho, y con toda razón, el crimen organizado, porque es el que produce más sangre y muerte. Sí. Pero habrá que preguntarle a la ciudadanía cuánto le afecta todos los asaltos de los que ya no se habla, que son miles, que le roban el celular, que se le meten a la casa, que le roban el carro, que le roban la moto, y las condenas, don Richard, en los delitos contra la propiedad, robos y hurtos, son del 2%. Esas estadísticas usted me las comentó en la entrevista anterior. Eso está documentado en la oficina, el Departamento de Planificación del Poder Judicial. Okay. Nosotros desde hace más de 25 años hacemos un estudio hecho por un estadístico sobre las estadísticas del Poder Judicial. Por eso expusimos junto con don Rodrigo hace unos meses el impunómetro, donde dijimos que el promedio de delincuentes denunciados ante el Ministerio Público que nunca llegan a sentencia condenatoria son el 95%. Pero si nos vamos a los delitos específicos, en los casos de crimen organizado no llegan al 1%. En los casos de corrupción no llegan al 1%. En los casos de homicidio ni la mitad. 45. Sí, llegan a ser un poquito más
más de la mitad llegan a ser condenados. Entonces, aquí hay un enfoque político equivocado. Los delitos no son solo los homicidios, ni las drogas, no. Hay violaciones donde no condenan ni al 20% los violadores. Y aquí hay un problema ético que yo no me lo puedo bajar ni con este traguito de café. Y es que a lo largo de mi vida profesional, casi 48 años, yo nunca he defendido a nadie del crimen organizado, yo nunca he defendido femicidas, yo nunca he defendido violadores, yo no sostengo tesis de que yo solo defiendo gente que tienen que probar que es inocente, porque para mí el abogado que defiende a un lavador no recibe honorarios, recibe una bolsa de muerte, sangre y droga convertida en dólares. Y esa ha sido mi línea en toda mi trayectoria en la abogacía. Ahora, la ética, el derecho y la política están interrelacionados. Que en la corte hay penetración del narco, pero por favor, penetraron a un magistrado. Recuerdo cuando doña Zarela Villanueva, que me parece que ahora va a tener un sobrinito diputado por Liberación en Cartago, familia muy liberacionista, don Jorge Luis Villanueva, un señor, y el gato, su hijo, hermano de Zarela, otro señor, Luis Gerardo. Pero vea qué curioso. Ahí tenemos algo muy particular. Zarela dice hace años, en la corte no hay ni un trazo, por decir esa palabra que ella no usó, de narco, porque hubo un muchacho funcionario de una fiscalía cayó de contacto con unos narcotraficantes. Puedo decirle que fue a principios de siglo. Y yo le contesté públicamente diciéndole, doña Zarela, el narcotráfico es como la gripe. Si uno estornudó y tiene calentura en la corte hay gripe y ahora hay muchos. Pero no nos olvidemos que hay muchos abogados ganando cientos de miles de dólares como abogados del narcotráfico. Entonces no es solo la corte. El problema de la corte no es el crimen organizado. El problema de la corte es estructural. Y si no lo vemos a nivel estructural y creen los políticos que entrándole al tema del narcotráfico con soluciones que no sirven, como aumento de penas. Vea qué curioso. Han aprobado leyes para aumentar las penas. Creo que en el sicariato, no sé qué. Pero ¿para qué las aumentan si solo el 5% va a la cárcel? Pero entonces usted me está hablando de mora judicial. No, peor que mora judicial. Es, a ver cómo decimos, taco judicial. Es que, vamos a ver. Un taqueo. Es un taco, como un taco en una cañería. Imagínense la de aguas blancas, negras o amarillas con negro, o roja, verde y amarillo, o rojo y azul, o verde y blanco. Son tacos que están ahí, pero lo más grave es que tenemos 22 magistrados que nos cuestan entre 5, 6 y 9 o 10 millones al mes de colones. Cada uno. Más 140 letrados que nos cuestan entre 3 y 5 millones. No me da la calculadora el celular ni para hacerlo tan rápido. Esa es la estructura que es incapaz, incompetente e inútil para decirnos que hay que reformar. Entonces salen con ocurrencias como aumentos de leyes aquí y allá, cuando las soluciones son más simples. Son pequeñas reformas a nivel procesal y a nivel estructural. Es malsano, es indecente que la misma jefa de la Sala de Casación Penal, la cabeza de la Corte Profunda, Patricia Solano, sea la jefa del OIJ.
sea la jefa del Ministerio Público y sea integrante de la Comisión de Transparencia, cuando su contacto directo con Liberación es incuestionable? Lo podemos demostrar a lo largo de los años. ¿Quién la nombra de magistrada cuando le cortan el rabo al magistrado Gamboa? Liberación Nacional. Ya ella era una jueza pensionada. Entonces, los magistrados no quieren hacer las reformas estructurales porque eso les da un gran poder. Usted se imagina que son los únicos magistrados del mundo que tienen una policía poderosísima a su servicio, con un gran inconveniente, que les proporcionan los guardaespaldas, la seguridad y la información que ellos deben manejar para que se cuiden colateralmente o necesariamente. Les conocen si ellos llevan el gato al veterinario en el carro oficial, si ella filma a su novio patinando por las calles de Nicoya en el auto oficial, o cualquier cosilla que no se puede divulgar. Por eso es que los que terminan de jefes del OIJ peligrosamente ni siquiera son policías. El señor que está ahora, que veo también que se está montando todo para darle elementos probatorios para que vaya a un contencioso administrativo y demande a la corte hasta por daños y perjuicios porque le han publicado fotos agarradas de por allá. Don Juan Diego, entonces, a ver. Mucho enredo. Gracias, esa es la palabra. Hay un nudo. Pero no es mío el enredo. No es suyo, ni en su argumentación, está clarísimo. Pero el punto está aquí. ¿Qué hace la Asamblea? La Asamblea trata de reformar o crear leyes para de alguna manera darle atención, contención, ¿verdad?, al tema de la inseguridad o injusticia. Las dos, como se menciona. Inseguridad e injusticia. Bien. Y aumenta penas y ese tipo de cosas. Pero si usted le pregunta al Poder Judicial, una de las cosas que dice es que necesita más recursos. Falso. Más dinero. Falso. Entonces ahí es donde caigo, donde dice doña Laura Fernández, ¿verdad?, presidenta electa, el tema de la rendición de cuentas. Sí. Y recordamos que el año pasado, el 2025, en el último periodo, el fiscal general dijo que había un problema de solvencia, ¿verdad?, porque si alguien se incapacitaba o algo por el estilo, de los fiscales ahí en el Ministerio Público, entonces como que todo se podía paralizar o iba a haber problemas serios ahí. Lo único que sirve en la Fiscalía General es toda la asesoría política de Mauricio Boraski, que es el comisario político de Liberación Nacional y el que recibe instrucciones directamente de Patricia Castro para todos los shows políticos que hace ahí. Y la oficina de prensa, absolutamente vinculada a la prensa canalla para filtrar noticias, manipulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Patricia Castro. No, Patricia Castro es la magistrada. Ajá. Esta muchacha periodista, siempre se me olvida el nombre, pero tiene añales de estar en la Fiscalía General. Fue la que se puso furiosa porque y a mí no me gusta decir colega a nadie, un periodista de OPA le tomó una foto por la espalda un día que fueron a hacer un show a la Asamblea, si la memoria no me falla, 10 de octubre del 2024, que coincidía con la lista de casos contra el presidente en El Financiero, la visita del trío dúo dinámico con la periodista de la Fiscalía a la Asamblea, y en la tarde la noticia, las medidas cautelares de la gente de la directiva de la Caja. Ahí en la Fiscalía General, el manejo de presupuestos, la planificación, el esquema feudal, el Ministerio Público está diseñado con una estructura administrativa como una hacienda ganadera. Patricia Solano pone al fiscal general, que es el mandador, y el fiscal general puede quitar, mover, ascender, traerse de la Fiscalía Segunda a Boraski, lo pone de asesor político, poner a una señora que va a ser la fiscal general en una oficina de desconcentración o de no sé qué para estar sobreseyendo y pidiendo desestimaciones en todos mis casos. No me asusta, siempre ha funcionado así, pero ¿cómo opera todo esto? Y es lo grave. No son capaces de proponer una reforma seria para que se den estos ajustes.
la audiencia preliminar en materia procesal penal tiene que desaparecer. Ahí nos quedan un montón de jueces libres. La redacción de las sentencias tienen una estructura tan compleja, tan costosa y tan lenta que yo no sé cómo hacen muchos jueces, cuya mayoría son, repito, hasta el cansancio, de muy alto nivel técnico y ético, tienen que escribir y escribir. Y a veces usted ve que escriben con los pies, como en el caso Cochinilla, que estaban mecanografiando con las pezuñas y se vino abajo el caso, y otras cosas muy raras que pasan ahí. Entonces, la audiencia preliminar, la forma en que se redactan las sentencias, cómo están organizados los tribunales, cómo se deben de acelerar los juicios. También hay un telele espantoso que no ocurrió en los 20 primeros años, digamos que del 75 al 95 habían jueces que si se tenían que quedar hasta las 8 de la noche atendiendo un caso, lo resolvían. Ahora tienen una cantaleta. Por lo avanzado de la hora vamos a suspender el debate, y son debates de semanas y semanas y semanas, pero hay otro hecho muy muy importante, y son las apelaciones, cómo se resuelven, cómo se hacen, y lo otro es la jurisprudencia de la Sala Tercera. Entonces no hay uniformidad a la hora de resolver en las apelaciones. También en el Tribunal de Apelaciones tenemos una representante del Frente Amplio, que no le hicieron nada por su beligerancia política hace años. Tenemos representantes de otro tipo. Tenemos, por ejemplo, ahora como candidata a magistrada suplente a una hija política del exmagistrado Dalanese. O sea, ellos se siguen reproduciendo. Entonces, ¿qué pasa con los letrados? ¿Qué pasa con esa estructura administrativa que devora miles de millones? Lo administrativo en la Corte cuesta más que la parte estrictamente judicial. Usted me mencionó entonces que el problema está en las audiencias preliminares, que hay que eliminarlas o gestionarlas de otra manera, en la redacción de las sentencias, en la organización de los tribunales, que hay que acelerar juicios, el tema de las apelaciones y la jurisprudencia. ¿A quién le corresponde? La jurisprudencia de la Sala Tercera, que debería ser de acatamiento obligatorio para las apelaciones. Es que no me dio tiempo. Perdón, es que también usted es muy bueno. Pero eso, don Richard, insisto. Pero ¿a quién le corresponde? A la Corte, pero no les da la gana. No, le corresponde a los diputados, le corresponde a la Corte, le corresponde a los abogados. Yo por eso presenté proyectos, pero no les dan pelota. Pero la Corte, en lugar de estar cacareando tanto y haciendo unos proyecticos inservibles, debería decir: un momentito, si tengo los datos, tengo la información, tengo los informes internos secretos, tengo los informes del Estado de la Justicia que los enfurece, y eso que los datos que ellos manejan son secretos porque los tienen por partes y no los exponen. Vea qué curioso. Preguntémonos cuánto dinero tiene en una buchaca el OIJ para hacer un edificio. ¿Para qué edificio si las investigaciones son un desastre? Entonces, cuando usted me habla de los 29 votos, con la rendición de cuentas, viene algo muy interesante, y es que esos 29 podrán decirle, junto con el gobierno próximo, decirle a la Corte Profunda: un momentito, aquí ustedes no me engañan. De hecho, un día de estos oí a don Nogui diciendo: pero ¿por qué me piden plata a mí como ministro de Hacienda? Si el que maneja la plata de la Corte no es el Ministerio de Hacienda, nosotros les damos este dineral, el monto, sí. Ellos ven cómo lo distribuyen. Meterle 100 fiscales más al Ministerio Público no sirve, porque hay una gran trampa. Así como el partido COSI dijo que iban a meter 6,000 policías más en 4 años, y eso no da la capacidad. A lo mejor es que lo van a hacer con robots de inteligencia artificial, eso no lo dijeron. Pero todavía, por lo menos hasta el 30, la inteligencia artificial no puede resolver. Pero usted ha oído a algún magistrado decir: ¿cómo vamos a aplicar las nuevas tecnologías? Vea, Richard, en los años 80,
no preciso la fecha, pero sí puede ser 84, entre el 84 y el 88, yo le propuse a la Corte hacer un juzgado electrónico de cobro judicial y algunos bancos estaban dispuestos a financiar para que la transmisión de datos en aquel tiempo era por una línea dedicada a las bases de datos del registro, y hubo un funcionario de la Corte que me dijo: ¿cuánto te vas a ganar vos? Porque a mí me toca un pedazo. Ahí está mi artículo en la revista judicial y nunca se hizo nada. No saben, no entienden. Los magistrados andan en otro planeta, con teorías añejas, con cuentos añejos. Pero eso sí, ellos están en un montón de comisiones administrativas y en el Consejo Superior del Poder Judicial. Ese es otro de nuestros proyectos. La administración de el Poder Judicial debe estar fuera de los magistrados. Se necesitan técnicos en administración, que los magistrados estén informados, como en otros países, como en España, el Consejo de la Judicatura no tiene magistrados. Evidentemente el Poder Ejecutivo tiene su cuota de trabajo y de asignaciones, responsabilidades dentro del esquema de seguridad y justicia. Bueno, de seguridad. Justicia, y justicia también. Todo es que no lo pueden... No, me refiero al manejo de la policía, de la fuerza pública, el control territorial que tanto se habla, ¿verdad?, en algún momento. Eso es una charlatanería. El control territorial es una charlatanería. Esos son tesis que seguro las aprenden y las repiten como que yo estuviera repitiendo, por eso quería estar seguro, las tesis de uno de los autores que más me hizo gracia en mi carrera, el doctor César Lombroso. Imagínense que vivió de 1835 a 1909. Lombroso, inspirado en Charles Darwin, habló del delincuente nato. Entonces decían, con un cadáver de un preso peligrosísimo de una cárcel italiana, él lo disecó y le encontró un huequito aquí y los brazos muy largos y los pómulos. Dijo: este carajo es como el eslabón perdido. Todas esas teorías policíacas son una charlatanería, porque podemos tener, repito, a las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos, podemos tener a los carabineros de Chile, a la policía de Suiza, y tenemos el control territorial. Vámonos a un ejemplo concreto: Dique La Mora en Cartago. Ahí yo veo a los muchachos de la fuerza pública haciendo un gran esfuerzo, con presencia policial, haciendo retenes, quitando motos, quitando puchos de marihuana, pastillas, todo. ¿Y de qué sirve si lo pasan todo a la Fiscalía de Cartago, una de las más lentas y entrabadas del país, y lo sueltan? Va de nuevo. ¿De qué sirve control territorial, C5, cámaras, análisis biométricos, si lo sueltan? Vea, el Huila ese que llegó y se metió a un gimnasio en Cartago y tiroteó a otra persona. O sea, ¿cuánto lleva el OIJ? Pregunto. ¿Cuánto lleva el OIJ con el famoso semental con chaleco antibalas investigando el asesinato del subjefe de la delegación de la policía judicial en Guapiles? ¿Se acuerda que actuaron y metieron a la cárcel un muchacho y aquel escándalo y lo tuvieron que soltar? A 4 o 5 creo que a 4 o 5 los tuvieron que soltar. O sea, es que el nivel de eficacia, de seriedad y de organización no puede funcionar porque están al mando de Patricia Solano. Es que ahí era a donde quería ir, ¿verdad? Evidentemente el Ejecutivo tiene sus asignaciones, sus tareas, pero en días similares o cercanos a la visita que usted hizo a Casa Presidencial para presentar el impunómetro, también se presentó el dato de, como ejemplo, de una persona que había sido procesada o había pasado decenas
más de 300 veces. Entonces yo me puse a pensar y hablé con un ingeniero, ¿verdad? Y yo le digo, ¿eso se puede cuantificar? Sí. Me dice, sí, claro, o sea, se puede hacer una valoración de cuánto vale las horas poder judicial, digamos, y las que horas se invierte, policías. y las horas policiales, o sea, todo lo que se invirtió en recursos en esa persona, en poder procesarlo, y los jueces, los fiscales, quienes intervengan en el proceso, hasta que sale, y a veces la persona sale y los policías todavía están haciendo el trámite. Sí. Dice, entonces, cuando hablamos de eso, entendemos, ¿verdad? Estoy tratando de articular todo. Entendemos que si el Poder Ejecutivo hace la labor de ¿cómo se llama esto? Para agarrar a los pescados. Sí. La red, la red de arrastre. La red, Sí, digamos. sí. Pasa la red y comienza a capturar, pero si yo lo voy a poner sobre el muelle para que brinquen y salgan y caigan otra vez en el estanque o en el lago. La panga judicial. Bueno, yo lo pongo como muelle. Sí. Entonces, el punto es, evidentemente, hay un tema, pensaría yo, mayoritario, porcentualmente más importante de atención y de trabajo en el Poder Judicial. Total y absolutamente. Ahí es donde quiero ir. Basado en esto que usted tiene acá, en estos proyectos, basado en la realidad política que tenemos hoy, aplicable a partir de mayo de este año, 31 diputados de la fracción mayoritaria oficialista, basado en el entendimiento que se tiene sobre dónde está el dolor más grande, ¿cuál considera usted que debería ser el paso a paso en esta materia que debería tomar la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo que asumen los nuevos diputados? Es utilizar un aparato que es una mezcla de telescopio y microscopio. Yo pondría ese aparato en la azotea de la Asamblea Legislativa, dirigido a el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Déjeme decirle, 100 metros al este, 1, 2, 300 al sur y 100 al oeste. O sea, siguiendo la calle y las aceras a 400 metros, en línea recta 200 metros. Podría ser un rayo láser, un sensor de corrupción, un sensor de politiquería, pero yo pondría mi ojo en el edificio de la Corte. Ahí está el desastre total de nuestra República y no les interesa resolverlo, y es carísimo y es ineficiente y no ha rendido cuentas, y en su misma estructura tiene el desastre. Siguen pensando como era la Corte hace 40 años. Vea al presidente que tiene. Esa manera de cava de vinos, donde los ponen a añejar cada 8 años más y llevan 5 periodos, no permite que la Corte se modernice. Yo quisiera ver si hay algunos magistrados que saben usar el procesador de textos o mandar un correo electrónico. No les interesa. Tienen un equipo gigantesco, politólogos, asesores, secretarios, escribientes, toda la tecnología. Cuando los chequeemos a ver cuáles magistrados están en teletrabajo, a veces no van ni a las sesiones de corte plena. ¿Qué votos redacta un magistrado? Tienen a los letrados para que les hagan todo y no firman las sentencias. Eso no lo quiere resolver Liberación Nacional. Habrá que ver si los otros partidos, las dos curules caras y los otros 7, se atreven a entrarle en serio. Pero también ellos tienen alianzas muy simpáticas con el Poder Judicial y con la Corte Profunda, porque en el fondo tienen un plan a largo plazo para seguir ejerciendo el poder como lo ejerció Liberación y el PAC. Allá adentro está el taco, allá adentro está el problema, y no creamos esas otras majaderías de que el diálogo lo resuelve todo. ¿Cómo vamos a dialogar con magistrados que son intocables?
Es que no le tienen miedo ni a Dios ni al diablo. Nadie los puede tocar. Están asegurados con ese sueldazo, con carro oficial, con guardaespaldas, con chofer. Van cuando les da la gana. Tienen teletrabajo, tienen letrados, tienen aquel equipo administrativo. Están en un montón de comisiones. Averigüemos cuánto paga la corte en alquileres. Son miles de millones. Los pleitos que hay con los negocios de los terrenos del Ministerio Público y del OIJ y los fondos que tienen para construir esos edificios. O sea, aquí el Poder Ejecutivo, con esos 29 votos en la Asamblea Legislativa, podrá decirle a los magistrados: vengan acá, explíqueme bien en qué están gastando ustedes la plata, porque qué bonito es como usted en una empresa o en una casa que le digan: mira, todo está muy caro, ahora ocupo más y más y más. Pues hay que organizarse, pero el Poder Judicial no puede gastar lo que le dé la gana, no solo sin rendir cuentas, sin ser eficiente. Yo les pongo la calificación en penal de un 5 sobre 100. También cacarean y dicen ese es que el porcentaje de condenados, 5 sobre 100, pero también dicen: es que no todos los denunciados son culpables. Un momentico, desglóseme la estadística. Hay otro chiste de la policía judicial que dice: el caso está policialmente resuelto. Vea los allanamientos, vea la morbosidad y la pornografía de la prensa canalla con los allanamientos. ¡Pum! Entran el ariete, ¡pum! Policía, y entran aquella turba. ¿Cuántos de esos allanamientos terminan en condena? ¿Cuánto cuesta todo eso, don Richard? Usted puso el láser en el centro de la diana. ¿Cuánto nos cuesta condenar a un delincuente? Y viene el gran bombazo que nos dieron los del PAC, cuando en el gobierno Solís, 14-18, soltaron 6,000 condenados. ¿Cuánto le costó al país, si condenan a 5 de cada 100, soltar 6,000 que ya estaban en la cárcel para una sola razón: que no cometieran delitos en ese periodo? Hay informes, lo he dicho muchas veces, el favor que le hicieron a Michael Soto por esconder el informe sobre la liberación de golondrinas, pero nadie habla del daño que hizo el PAC, y ahora me salen con territorialidad, recuperar parques, darles clases de ejercicios. Vea, qué charlatanería. La represión es el mejor remedio para la prevención. No quiero poner ejemplos de otros países que han logrado tasas ínfimas de homicidios, robos y otros delitos. Hay generaciones de delincuentes que no tienen remedio. Ahí salió otro politiquero diciendo que a él le gustaría tener a estos atorrantes como alumnos en la Facultad de Derecho. Se acabó. Ahora va a haber que poner una sede de la Facultad de Derecho, una reforma para que se hagan abogados todos estos. O sea, seamos sinceros, no estamos enfocándonos dónde está el problema. Mientras el umbral de la puerta de la impunidad sea del 95%, no hay nada que hacer ni con un ejército en Costa Rica, porque todos los detenidos los van a soltar y al día siguiente vuelven a delinquir. Don Juan Diego, pregunta final. La que quiera. Pregunta final. Todo ya día. Se le acabó el café. Pedimos otro. Pregunta final. Punto de partida. 2 proyectos que se deban, repito, 2 proyectos que se puedan o que se deban abordar como punto de partida a partir de mayo de este año. Aparte de, me imagino, crear un tipo de comisión para traer a los magistrados a rendir cuentas, que más o menos fue lo que usted dijo. No. Bueno. A mí no me gustan las comisiones investigadoras.
Me parece que ellos deberían rendir las cuentas y simplemente se discuten en el plenario. Ok, bueno. Pero bueno, eso es una tontería. Pero, digo, digamos, que yo los dije. proyectos. Sí. ¿Qué proyectos? Que escoja entre todos esos y lo que hay que hacer. Como punto de partida, o sea, primeros pasos. La primer señal que debe dar el próximo gobierno, estoy metiendo en un embudo todo esto, Sí, y me quedan como 5 temas, pero voy a comprimírselo a 3 para ver si le hace gracia. La primera investigación que debe estar ya en curso en el nuevo gobierno y la nueva fracción es el análisis de el presupuesto judicial para meterlos en cintura. Ok. Vea dónde tienen ustedes la plata y qué están haciendo, qué es lo costoso, lo administrativo, los alquileres, esto y esto. ¿Cuáles son los planes que tiene el Poder Judicial para lograr mayor eficiencia? Lo que se acaba de aprobar de rendición de cuentas, pero con mayor detalle. Eso es así como Sí, punto de partida. ¿cómo lo decimos? Un Alka-Seltzer para una úlcera en la panza. Ok. Pero bueno, le va a quitar el dolor por un rato. Segundo, las pensiones judiciales. Ahí es donde el gobierno y el próximo gobierno y la fracción mayoritaria tienen, digamos que una ficha en el tablero parlamentario para decirle al Poder Judicial: mire, esto ya no puede seguir así, porque de los 14,000 funcionarios, si nosotros hacemos una reforma legal que es de una página máximo para que los funcionarios judiciales pasen al IBM. Ahí es donde los magistrados empiezan a oír y los funcionarios judiciales a oír y a sentir, porque no es justo que ellos estén manteniendo un régimen de pensiones gigantescas para la cúpula. Usted está diciendo que los funcionarios judiciales pasen de tener las pensiones que ahora podrían tener a que tengan una pensión límite de 1.700.000 en el IBM. No necesariamente límite, porque ellos han pagado mucho, sino que en esa reforma legal ellos se van a pasar al IBM de otro régimen. Y la gente experta en auditoría y en pensiones hace los cuadros y dice: mire, usted se pasa con tanto, tal y tal y tal y tal. Pero ahora lo tienen trabado. Okay. Ahí es donde los magistrados tienen, porque a mí me hace mucha gracia cuando oigo a los expertos hablar del narcotráfico y dicen que hay que tocarles el bolsillo. Precisamente a un poder judicial ineficiente e inútil hay que tocarle no el bolsillo, el bolsón. Y el bolsón está en las pensiones y está en el presupuesto para que eso produzca resultados. Va de nuevo. A los funcionarios públicos los someten a una evaluación del desempeño, pero a los grandes de las cúpulas de los poderes no les solicitan informes. A los ministros sí, desde hace años. No puedo precisar tanto, pero sí, hace 30 años yo rendí un informe como ministro de Seguridad año a año y otro como ministro de Justicia. Los ministros sí, cada magistrado debe rendir un informe, pero ahí viene otro truco. ¿Qué funciones tienen? ¿En cuántas comisiones están? Porque hay una nebulosa con la información. Entonces, esos son los dos primeros aspectos para poder sintonizar las perillas de lo más importante para nuestro Estado, que son los impuestos que pagamos los costarricenses. Las otras dos perillas que darán una señal muy importante es de una vez sacar el Ministerio Público, el OIJ y la Defensa Pública. Y después nos apañamos con la Sala Cuarta. Hay discusiones, porque ahí viene otro tema que va a salir al aire. Guardemos bien este video, porque después yo lo voy a invitar cuando tenga una bola de cristal para que vea cómo yo adivino el futuro judicial. Okay. Van a decir que las reformas no van porque afectan
a la administración de justicia, y ahí está el truco. ¿Qué se entiende por administración de justicia? La labor que desempeñan los jueces, no los policías, no los fiscales, no los peritos y no los defensores. Si nosotros le quitamos al Poder Judicial esas funciones, pasamos la Policía Judicial como una policía de investigaciones al Ministerio de Seguridad Pública. Y otro detalle más, ya le metí un gol: quitarle al Poder Judicial la ejecución de las penas. Hay que reformar 4, 5, 6 artículos del Código Procesal Penal. Vea qué bonito el truco. Ellos solo condenan al 5%. Y así que los condenamos, que costó decenas de millones condenar a 1, a 5 de 100, el mismo Poder Judicial nos dice cómo tiene que ser la pena, dónde debe estar, si hay que darle un microondas o una pantalla plana o un chip de celular para que estafe, o visita conyugal de las señoras que están en la lista o de su pareja N. Por Dios, ya le quitaron al Poder Ejecutivo la mitad de la policía, le quitaron la acción penal y ahora le quitaron el control de las prisiones. Y entonces volver otra vez a lo que ellos cacarean falsamente: una división de poderes moderna y eficiente. Los jueces a la justicia, los policías a seguridad, y después, claro, unificar todas las policías. No tengan miedo, está muy bien lo del C5, muy lindo, genial, eso lo hablamos hace 30 años. Pero no se hace. ¿Por qué? Porque el que debe mandar todas las policías, pongo por ejemplo a Chile, el Ministerio del Interior manda carabineros, manda la Policía de Investigaciones, y eso funciona científicamente. Tienen su defensa para el ejército. Pero aquí no hay ejército, y además de que no hay ejército, no hay plata. Don Juan Diego, muchísimas gracias. No lo ataranté. No, creo que estuvo con la temperatura adecuada, ¿verdad? Esa conversación. No, y es un gusto conversar con usted. El gusto es mío, y el honor también que me dé este tiempo, de verdad. Muchísimas gracias. La próxima vez eso le iba a decir. Nos comemos un ceviche a la piedra. ¿Se acuerda? Ceviche a la piedra. Sí. Ok. Está bien. Muchísimas gracias, don Juan Diego. No, a usted con todo cariño.